Buenas, bienvenidos a un audio de unplandivino.net. En esta página donde estamos viendo las cosas más fundamentales, digamos, de las leyes, entendiéndolas de esta forma que a mí me parece tan bonita como la que nos muestra Miller. Todo esto lo estamos sacando de Miller, con algunos pequeños resúmenes e invitaciones, y vamos a intentar ilustrarlo también personalmente, y bueno, para invitarnos precisamente a eso, ¿no? A aplicarlo. Hemos visto también cosas muy importantes sobre la oración, sobre lo directo que es todo esto en cuanto a sentir. Y bueno, vamos a dibujar un poco cosas sobre la ley de la causa y el efecto. En un vídeo del 2011 sobre este tema, pues nos habla de unas cuantas cosas esenciales que las quiero traer aquí para que las comentemos. Y fijaos que nosotros, que además toca bastante con mi caso, y que seguramente con el de muchas personas, fijaos que aquí tenemos una causa. Ya me ha salido un churro, ¿verdad? Por aquí dibujando con el ratón. Perdonad que los dibujos salen así raros. Y una causa. Ponemos que es el no amor por uno mismo. Esto ya estamos viendo en las otras partes de este tema tan fundamental, pues que depende de grabaciones muy profundas. Daos cuenta de lo importante que es este tema del amor por uno mismo con las madres, ¿no? Que muchas veces ellas mismas, que son las que sobre todo graban emocionalmente, para bien y para mal, ¿verdad? Y las que tarde o temprano se tienen que responsabilizar, igual que los padres, de las grabaciones que hemos hecho todos. Bueno, como padres y luego pues las consecuencias de lo siguiente, todos a una, ¿no? Entonces, fijaos que es muy común, estaba diciendo, quizás sobre todo cuanto más vamos para atrás en el tiempo, que las madres sintieran como mucho miedo al hecho de quererse, o incluso, por ejemplo, vamos con un tema más banal que también lo comenta, aparentemente banal, que es el dinero, ¿no? Si tú de pequeño has asociado, cuando ni siquiera sabías lo que es el dinero, ni para lo que sirve, antes de los 7 años de edad, has asociado la retirada del la retirada del amor por parte de tu madre, por ejemplo, o de tu padre, cuando se hablaba siquiera de esa cosa misteriosa que es el dinero, tú notabas un bloqueo. Entonces tú, indirectamente, tu cuerpo espiritual se queda ahí con ese bloqueo, porque el miedo, como hemos visto, el miedo y el amor no pueden coexistir a la vez. Entonces se te está grabando, depende también de lo intenso, ¿verdad?, que sea ese tema en la familia, lo que sea, se te está grabando todo el rato y estás reforzando quizás esa causa que también tiene que ver con una desconfianza, un desamor por uno mismo, ¿verdad?, expresado en este caso de forma muy concreta con el tema del dinero. Se te está grabando todo el rato esa causa que tú ni sabes lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso, no estamos echando culpas ni nada, como hemos visto en el súper importante texto este del perdón y la injusticia, también sacado de los comentarios de Miller en esta charla. Tenemos que reconocer que es un hecho que no es justo. O sea, simplemente es un hecho de nuestra locura compartida, porque no sabemos tratar las emociones, y los padres en esta tierra por ahora no son una unidad con Dios cuando tienen la concepción de un hijo y todo eso. O sea, está todo muy a la contra de cómo está diseñado por Dios para ser. Y no nos tenemos que meter además en ninguna metafísica ni nada. Es muy gracioso y muy liberador. Entonces vamos a ver que, por lo tanto, tenemos una causa que va a dar un efecto, que nos comenta Miller, que muchas veces son los dientes.
cuando hay conflicto de este tipo, vamos con llamarlo conflicto, no, cuando hay ese chasquido, digamos, de la causa de no amor por uno mismo, tenemos muchas veces ese evento algo con los dientes que tiene un efecto doloroso. Aquí tenemos. Claro, este efecto doloroso en realidad nos está pidiendo que miremos el evento con los ojos puestos, por así decirlo, en la causa. La ley de causa-efecto es para eso. Pero nosotros, muy contentos, nos vamos al dentista, que no quiere decir que no haya que ir, y corriendo, borramos todo el dolor en vez de sentirlo. En vez de confiar, como siempre, como un niño pequeño, en que el alma realmente, el alma que somos, puede con todo. Puede sentirlo todo. Quizás a la vez que vamos al dentista. Pero esto lo hacemos una y otra vez. Entonces es en la que estamos. En este juego de borrar y disimular. Aquí no ha pasado nada. Como no ha pasado este evento, ¿no? Lo borramos por nuestra cuenta. ¿Y qué va a pasar a continuación? Bueno, tan contentos aquí. Vamos al dentista. Y aquí acumulamos una capita de negación, o lo queréis llamar de miedo a sentir la causa. ¿Cómo lo llamaríais? Lógicamente esto es una capa que es bloqueante. A la hora de sentir esta causa, que va a seguir promoviendo efectos, a la hora de sentirla vamos a tener que atravesar más capas. Vamos a tener que sentir y solo sentir como niños pequeños más y más capas de estos miedos, porque luego va a venir otro efecto mayor, otro borrado mayor, otra capa, y así, pum, 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 hasta que incluso podemos tener un efecto cataclísmico, como nos comenta Miller, y se acaba lo que se daba, ¿no? Un accidente muy grande. Y fijaos, todo era porque no queríamos hacer el circuito como está diseñado, por así decirlo, como ayuda, porque todas las leyes de Dios son amorosas. Y bueno, pues ahí estamos, con una capita de miedo, quizás otra, y nos hacemos más fuertes en la máscara. Y fijaos, la máscara de no me quiero puede ser de egoísmo. O sea, uno puede ir por la vida en realidad pareciendo un egoísta enorme, pero en realidad es una falta enorme en realidad hay una causa enorme de desamor, en el sentido de que no amarse es no ser como un niño pequeño que ama sus pasiones sin dañar a nadie y realiza sus deseos, por así decirlo, inocentemente. Entonces, si eso no lo tenemos a flor de piel, por así decirlo, como vemos, creamos capas y capas, y dependiendo de nuestras personalidades, de las cosas y no sé qué, los ejemplos que vemos y las historias, las otras programaciones, pues nuestra máscara de no querernos puede parecer al mundo, joder, qué egoísta es este tío o esta tía, ¿no? Porque, por ejemplo, esta causa de no quererse puede tener mucho que ver con, bueno, no te tienes que querer mucho, porque hay que sobre todo querer a la madre o querer al padre, porque son sagrados y porque bla bla bla, tienes que querer mucho a tus padres, que te no sé cuántos, sí. Todo lo mejor para ti, para el niño o la niña, pero tienes que querer ante todo eso. ¿Veis? O sea, todo el tema del sacrificio y de la historia tapado con... Es súper venenoso, ¿no? Y el niño, en un principio, la niña o el niño no es responsable de todas estas grabaciones. Esto se lo hace el ambiente. Como hemos visto en el anterior. O sea, nuestros deseos más bonitos, etcétera, quedan enterrados, a lo mejor, y empezamos a actuar casi como en venganza,
quizás, y con máscaras de voy a ser muy libre y voy a hacer no sé cuántos y muchas cosas así, muchas veces, que en realidad pues nos estamos deteriorando más. La condición del alma a lo mejor está haciendo más causas que están creando más historias, ¿verdad? Estamos, pues eso, manifestando más dificultades, haciendo más capas de dificultad para vivir la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas capas de miedo que añadimos? ¿Qué consiguen hacer? Nos ponen como creencias también. Fijaos que ahí se pueden crear muy férreamente creencias. Una es, por ejemplo, muy clara, que ni creemos, una creencia negativa, digamos, no queremos ni siquiera creer que somos capaces de liberar esta emoción, de procesarla, de la causa. No queremos ni mirar, o sea, para nada. Tenemos aquí la corteza. Eso es un bloqueo en toda regla, ¿no? Creencias, por tanto, bloqueantes en torno a la causa. Y más fachada. Más el yo fachada, el yo máscara, que hemos visto también un poco, ¿verdad? Entonces esto igualmente lo podéis ver a nivel, digamos, social, global, incluso con las crisis económicas, etcétera. Lo ilustra, de hecho, Miller para las crisis financieras, que en realidad también ocurre lo mismo. Negamos estas causas centrales de lo que realmente hay que hacer para solucionar, para hacer sistemas amorosos a nivel mundial. Lo negamos, y pasa un poco como con el duelo. Nos relata ahí también las fases. Al principio negamos, pero al final todos vamos a tener que sentir en la fase final de aceptación, tras sentir el dolor de esa causa que está detrás de esas crisis globales, ¿no? Entonces las fases que, bueno, son, primero negamos, luego entramos en enfado, ¿no? Tenemos ira y luego queremos negociar, regatear, y luego nos deprimimos, decimos nada, no se puede hacer nada en la vida, no sé qué, nunca funciona nada, y al final ya aceptamos. Podemos todos sentir el dolor, el núcleo y esas cosas, ¿no? Que vamos a pasar a lo mejor globalmente por una cosa así, ya no solo país a país, ¿no? Entonces, igualmente, ¿qué pasa con las crisis financieras? Que negamos y ponemos cada vez más de esto. También, en cuanto habléis de esto, si os abrís y comentáis a alguien que realmente las madres y los padres te hieren de pequeño, de pequeña, hay una primera negación enorme que forma parte de esta corteza. Hay una negación, ¿cómo puedes decir eso? La madre es sagrada, los padres te han dado todo, no sé qué, no sé cuántos. O sea, hay una negación de la verdad, de los hechos neutros, da igual. O sea, que si no los miramos no podemos acceder a la verdad. O sea, no conectamos con la verdad, que es otro de los temas que trata. Hay un miedo a oír la verdad que impide que nos dirijamos adentro, a la causa, en el alma. La verdad te permite, sin embargo, o sea, si somos más verdaderos, que para lo cual o sea, a la vez hay que ser muy humildes para sentir y solo sentir. Por eso hemos visto en el apartado de la web, en el A2, ¿no? Todo el tema, lo básico de la humildad, la verdad, el amor, cómo está eso conectado, ¿no? Porque la verdad al final te permite abrazar plenamente el poder de tu alma. La verdad te abre las puertas al amor, ¿no? Por eso este sentido, esto está completamente relacionado con cómo orar realmente, ¿no? Hay que esperar en la oración, en la relación con Dios y todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos todo esto de las causas y de la negación? Estamos como, el ejemplo que pone gracioso, muy evidente, es como si tuvieras un par de hijos, por ejemplo, que se ponen a tirar
kilos y kilos de la harina que tienes en la despensa y de la miel, se los ponen a tirarlos por la sala de estar, y tú lo que haces, en vez de pararlos, es ponerte a limpiar. Entonces estamos todo el rato limpiando estos efectos. En vez de mirar que los niños están tirando eso, vamos a hablar con los niños, etcétera, ¿no? Estamos así, es así de tonto. Pone este ejemplo tan material, ¿verdad? Para que entendamos que en realidad es así, en ese nivel es así de tonto, ¿no? En el nivel de nuestra alma, lo que estamos haciendo. Como vemos, por lo tanto, es un hecho básico de ignorancia de que somos almas, ¿no? Y esas están creadas por el creador de las almas, ¿no? Con el cual tenemos ahí la potencial relación de amor divino que realmente transforma incluso el alma en el camino del amor divino, no solo en el del natural. Pero bueno, ese es otro cantar. Entonces, no nos rendimos a la necesidad de esto, a la necesidad de captar lo que estamos viendo. O sea, que mientras sigamos ahí con la causa, pues los efectos siguen. Es una ley y es amorosa. Entonces, fijaos las consecuencias y el sentido de rebelión que podemos llegar a alcanzar simplemente por querer no comprender eso. Mientras neguemos la causa, los efectos seguirán. No queremos rendirnos a eso ni de coña. ¿Y qué hacemos? Luchar. La vida es una lucha. Tenemos todas las creencias, ¿no?, que están ahí tan aprobadas socialmente, libros y libros y libros y libros, millones de papeles escritos sobre lo que hay que hacer en la vida, no sé qué, todo menos sentir las causas y volver a ser como niños, ¿no? Bueno, entonces, hay unos comentarios que nos hacen muy graciosos, y ahora vamos con una cosa muy importante, no os perdáis el final, lo que voy a decir sobre lo de las emociones, muy básico. Pero nos comenta también que luego en los siguientes planos, cuando pasamos de fase, de tener cuerpo físico a tener el espiritual, en los planos súper ricos en sentidos que hay más allí después, en la evolución, llamarla espiritual si queréis, pues es un poco más difícil dejar de limpiar los efectos. O sea, nos va a ser más fácil, por cómo es de inmediata la creación ahí, al parecer nos es más fácil ponernos todo el rato con la tontería. O sea, debemos parecer muy locos durante cientos y cientos de años, ponernos con esa tontería de ser como esos padres que se ponen a limpiar la harina y la miel con muchos mecanismos y maquinarias, en vez de tener a los hijos, de estar tirándolas, esas cosas. O sea, si eres alguien, por ejemplo, que busca desesperadamente la aprobación de las mujeres o la aprobación de los hombres, depende, pues parece que ahí, en el mundo espiritual, si lo llamáis así, eso, ahora que lo podemos estar haciendo, esa historia para evitar sentir alguna emoción causal, allí en el mundo espiritual, como de alguna manera es todo más libre, no hay el yo de fachada, de todo esto, o sea, no hay todo este juego de recompensas por hacer las cosas, etcétera. Pues nos ponemos como un autómata quizá durante 500 años, nos dice incluso literalmente, intentando evitar el dolor, el efecto doloroso, esto que veíamos aquí, queriendo borrarlo y borrándolo, de hecho, para no afrontar eso, porque no hay fachada, no hay recompensas en la fachada. Entonces lo mejor que podemos hacer, la única más grande cosa para mejorar realmente, es estar dispuesto a sentir nuestro propio dolor. Porque fijaos, ¿no?, el dolor que hay detrás de buscar la aprobación, que puede estar enterrado en muchas de estas capas que hemos visto, pues ya está. Eso es ahí, con eso tenemos que rezar, ¿no? Y ya para terminar, entonces, eso que he dicho de lo de las emociones, fijaos que la máscara, las capas, la costra, esta cáscara, consiste en realidad
fijaos, en hacernos vivir, porque hemos visto que había miedos, pero estos miedos se camuflan de mil cosas, ¿no? En la máscara, que parece que no queremos que se nos note y entonces tampoco los sentimos y los tendríamos que sentir, pero en realidad, en vez de sentirlos, ¿qué ocurre? Ni siquiera sentimos, ya que lejos estamos de poder sentir la causa, ¿no? Pero ahora con estos miedos que nos hemos creado y creencias muy emocionales ahí, miedosas, etcétera, todo esto, los estamos viviendo. O sea, en realidad vivimos esas emociones. O sea, tenemos la sensación de la emoción y actuamos de todas las maneras que puedan inventarnos, que nos podamos inventar, para evitar que nos abrume. Todas las capas sucesivas de cosas, hasta esta, en realidad, lo que estamos haciendo es, de hecho, es vivir en esta emoción, en vez de sentirla, traspasarla y procesarla, estamos viviendo en esta, pero también en estas, ¿no? Fijaros qué lío se monta ahí, pero en realidad qué simple es, ¿no? Entonces, para suprimir, sentir esa emoción causal, o luego incluso suprimir otros miedos que habremos montado o que el ambiente nos habrá implanteado ahí, porque los padres enseguida, las madres, pues con tanta frustración y desesperación, enseguida quieren que los transmitir esa creencia que hemos visto que es muy, digamos, emocional, muy profunda, de que los niños son los responsables de cómo se sienten los padres y cosas así, ¿no? Entonces, hay como que si quieren los niños encontrar la aprobación de los padres, tienen que apechugar y creerse esas burradas, realmente burradas en el sentido de que van contra todos los hechos más inocentes y como ya hemos visto, ¿no? Entonces, vivimos en esa emoción para suprimir el sentirla. O sea, vivimos, por ejemplo, en esos miedos para suprimir sentirlos. ¿Pero qué es sentirlos? Es tener, la misma sensación, ese miedo, o la emoción causal, si es más profundo todavía, ¿no? Que es simple un miedo de coraza. Tenemos la sensación, pero permitimos que nos abrume y la atravesamos. O sea, aquí normalmente vivimos en los miedos. Y hacemos adicciones. Todo esto está lleno de adicciones dentro de la máscara. Adicciones como siempre no puedo decir la verdad, tengo que poner la máscara de cierta ser políticamente correcto con estas personas, etcétera, no sé cuántos. Y eso son muchas veces adicciones, ¿no? Y ahí podéis miles de ejemplos que cada uno en realidad tendría que hacer su lista, ¿no? Y en oración, pues Dios, si hay una pregunta sincera, nos va a responder, de nuestros guías verdaderos y Dios desde el canal, nos van a responder realmente con las emociones causales, poco a poco, y con las corazas emocionales para que hagamos precisamente este proceso tan simple, ¿no? Entonces, creamos adicciones aquí para intentar aliviar, pero no es el alivio verdadero de sentirla, es el supuesto alivio de la máscara de vivir en realidad. Vivimos dentro de esa emoción, de esos miedos, de esas impotencias quizás que sustituyen a cosas más profundas. Nos inventamos una emoción de impotencia, que es un ejemplo que da literalmente. Por ejemplo, hay una mujer que le pregunta eso y le dice que ella la conoce, Miller conoce a esa mujer, que toda la vida ha estado como controlada por su madre, esa mujer, toda su vida. Y entonces esta mujer que pregunta había inventado una emoción de impotencia, precisamente para sustituir el dolor de sentir inocentemente, insistamos, sentir inocentemente como un niño, que pues eso, esa pena enorme, ese dolor del control, del intento continuo de la madre, reconocer los hechos, reconocer la verdad. Pero no, cuidado, la verdad la sustituimos también emocionalmente, o sea, con otras emociones. Aquí, fijaos, aquí cabe todo lo que imaginemos, ¿no? Con estos miedos
esa impotencia. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en esta máscara aquí, adictos a adictos emocionales? ¿Qué significaba? Recordemos, adictos a no sentir y simplemente sentir las emociones causales. Y luego cualquiera, ¿no? O sea, adictos a vivir en esas emociones, suprimiendo el sentirlas, que nos permitiría abrumarnos y poder atravesarlas. No, queremos evitar que nos abrumen, y adicción tras adicción, ya sean de las normales, que si fumar, físicas, pero bueno, todos los tipos que imaginemos de comportamiento, ¿no? Entonces, e incluso cuando tenemos estas adicciones, podemos de repente experimentar tristeza, igual que esta mujer experimentaba impotencia, pero nos dice ahí que cualquier tristeza que tengamos una vez aquí estamos en esa máscara, es una rebelión contra el hecho de tener que sentir la emoción. O sea, fijémonos, ¿no? ¿Cuánto no habremos tenido estas emociones de efecto, ¿no? De, ay, qué triste, no puedo superar esto, no sé qué. No, pero no, te estás inventando todo, estás inventando todas esas capas de emociones precisamente para no sentir algo más profundo que te liberaría. O sea, no queremos afrontar la verdad, vivimos en esa falsedad, vivimos en las emociones, incluso las inventadas. Y es una rebelión con todas las letras, nos lo dice. ¿Contra qué? Contra el tener que sentir la emoción. O sea, es una rebelión contra esta ley, como vemos. Es una ley amorosa que nos está diciendo, mira, para ser feliz tienes que hacer esto. Te lo estamos recordando con todas las herramientas del universo. Toma, otro evento, y otro, y otro. Siente. No, nosotros, no. No, ¡ay, qué triste estoy, qué triste estoy! Es ridículo, ¿no? Es muy tragicómico. Si no fuera tan trágico, ¿verdad? Pues solo ya nos reiremos en otros momentos. Pero, entonces, también nos dice que en la mayoría de casos, ¿qué es lo que crea estos bloqueos? Podríais pensar, no, pues es el terror a pensar, a siquiera pensar que tenemos que sentir esa pena enorme, ese pesar. El terror, dice, en la mayoría de casos no es lo que crea esos bloqueos. Estos bloqueos los crean, sobre todo, dice, las adicciones. ¿Y qué es lo que causa las adicciones? Pues ese terror, ese miedo enorme, ese terror, o la falta de querer sentir ese terror y solo sentirlo, ¿no? Como un niño pequeño. Eso crea las adicciones. Y esas crean los bloqueos. Nos lo comenta así en otra parte. Y bueno, pues como vemos, además, fijaos que sustituimos emociones, ¿no? Quiero remarcar eso para acabar. Y ya nos podemos ahí meter en unos bucles, como vemos, pues serían graciosos si no fuera como eso. Pero bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Que muchas gracias y seguimos en los siguientes con estos temas aquí en el canal y la web. Bueno, pues hasta el que viene.